muchas gracias. Muchas gracias por este espacio y bueno, como tengo 30 minutos, me voy a poner a leer el primer capítulo del libro. No, mentira. Vamos a hacerlo súper divertido esto. Quiero contarles un poquito cómo llegué a este libro de y por qué las empresas tienen que salir del closet. Lo voy a dejar acá. Así que bueno, primero quiero contarles un poquito quién soy yo. Esto lo paso desde acá, ¿no? Perfecto. Entonces, como dijeron, bueno, soy fundador de CoachMap, que es una empresa de coaching empresarial. Casir Asociado, soy el director regional, es una firma de contabilidad y auditoría. Y coordino la red Pride Connection Panamá. Algunos y algunas pueden pensar que son muchas cosas, pero no, hay más. Trabajo de voluntario en la Fundación Convive Panamá. Soy el director regional de Santa Fe Associates, que no estaría avanzando. Bueno, parece que se trabó, puede fallar, puede fallar. Y formo parte de los Global Shapers y te manejo el capítulo de Fuck Up Nights Miami. Uno puede pensar, y LinkedIn sobre todo, que me está a punto de echar, porque tengo esto activo en LinkedIn, que dice, bueno, pero ¿por qué? ¿O qué tienen todas estas cosas en común? Y una de las cosas que fui creciendo mientras iba pasando por todos estos desafíos y me iba involucrando más con la comunidad LGBT, con las comunidades diversas, pasar desde ser un contador a un coach de diversidad, fue todo un proceso de descubrimiento en el que me di cuenta y en el que acepté la realidad de que atrás de todo esto era gay. Y soy gay, orgullosamente. Y vivir con esto y crecer profesionalmente, sobre todo en Centroamérica y en Latinoamérica, es muchas veces un proceso de culpa. Uno vive con ese shame, shame, shame. ¿Por qué? Porque alguien lo puede hacer mejor, porque no estamos 100% siendo auténticos y no queremos mostrarnos como somos. Entonces, en este proceso que identifiqué esa culpa, que logré analizarla, aprender a convivir con ella y después empoderarme de la culpa, está el proceso de cuando me fui a Panamá a los 23 años. Yo recién había salido del closet, y es una frase que hablamos mucho hoy, el tema de salir del closet, en las empresas y en los diferentes organismos en los que hacemos parte. Y para mí Panamá fue eso. Yo tenía 23 años cuando me fui a Panamá y recién estaba dándome cuenta de ese proceso de salir del closet, aceptando mi sexualidad, mi identidad. Y cuando llego a Panamá dije, esta es la mía. Acá voy a estar lejos de mi familia, de mis amigos, nadie me conoce, puedo empezar de cero. Estoy a 6.000 kilómetros de distancia de Argentina y nadie me puede parar. A las pocas semanas que llegué, decidí salir del closet con mi jefe, que ahora es mi socio, y él siempre fue una persona que me apoyó mucho en mi desarrollo profesional, pero una de las cosas que me dice cuando le digo que era gay, me dice, bueno, mirá, Dieguito, vos sabés que yo te apoyo, te quiero mucho, pero guarda con las plumas. Porque Panamá es un país muy chico, acá se habla mucho, vendemos servicios contables, financieros, las empresas ¿qué pueden decir? Vamos a perder clientes, que ni siquiera teníamos en esa época. Y yo digo, no sé qué tendrá en la cabeza este hombre que dice, bueno, ¿cómo voy a salir con plumas o como Alisa Edwards? ¿No? Que me encantaría estar así de divina dando una reunión. Pero dije, bueno, en ese momento entendía que mi sexualidad iba a ser una parte que me iba a frustrar, de alguna manera, mi autenticidad como profesional. Entonces, ahí básicamente escuché a Mama Ru, que se cortó, obviamente, pero bueno, básicamente es good luck and don't fuck it up, ¿no? Entonces, en ese momento tuve que volver al closet de otra forma y empezar con todo el proceso de arrancar una firma contable en un país que no conocía, en una cultura que no conocía. Estaba solo, pero creo que en esa época todavía me entraba este saco, así que eso sí. Y fue un proceso que volví durante 2 años, después de haber tenido ese rush de decir, soy yo, acá estoy yo, y soy gay, tuve que volver al closet. Entonces, durante esos 2 años empecé a vestirme otra vez de traje, todo oscuro, mostrando algo que yo no era, mintiendo en reuniones, estando en situaciones completamente incómodas, con clientes que criticaban y yo apoyaba insultos
a la comunidad LGBT, insultos a personas y a profesionales gays o lesbianas o trans, y yo no podía decir nada, no tenía voz en lo que quería decir. Y yo jugaba ese juego. Y hoy por hoy es algo de lo que me arrepiento mucho de no haber hablado antes. Y durante estos 2 años fue sentir eso y acercarme muy suavemente a cosas de la comunidad. Acercarme a alguna marcha, pero hasta ahí, que no se vea, que no se note. Ir a lugares gays, pero que nadie se entere. Tal vez ir a lugares gays cuando me iba de Panamá, porque yo viajaba mucho. Y después, al año y medio, conozco a la persona que hoy es mi marido y nos casamos. Y en ese momento, cuando volvimos a Panamá, yo dije, esto no lo quiero ocultar. Yo quiero compartir mi felicidad y que la gente lo sepa y que esto no tenga por qué afectar mi vida profesional. Para ese entonces, que había sido más o menos 3 años que estaba en Panamá, ya la empresa estaba consolidada, teníamos personas, teníamos clientes multinacionales. Y obviamente también en esos años había conocido mucha gente de la comunidad LGBT que tenía negocios en Panamá y en Centroamérica. Entonces, cuando yo decido postear esta foto en Facebook y en las redes, en Instagram recién empezaba, esto fue el 2015, obviamente fue una revolución. ¿Por qué? Pueblo chico, infierno grande. Entonces, básicamente era todo, bueno, ojo con lo que posteás, pero sorprendentemente, las reacciones, salvo algunas cosas muy haters, muy pequeñas, fueron todas positivas. La gente me decía, wow, te admiro porque te animaste a hacer esto, te admiro por esto, ojalá yo tuviera la oportunidad de casarme en mi país, ojalá yo pudiera mostrar el amor con otra persona, ojalá pudiera mostrar mi amor propio y mi identidad. Porque después ahora con el tiempo digo, bueno, tuve que esperar a tener una pareja, casarme y ser feliz con otra persona para mostrarme, para abrirme. ¿Por qué no lo puedo haber hecho yo conociéndome a mí mismo, haciendo una autoconciencia mía? Entonces, pero bueno, después de ese punto, dije, voy a empezar a trabajar en esto. Y ahí fue cuando entré a Convive Panamá, empecé a manejar Pride Connection, empecé a dar charlas en temas de ciudades aliadas al orgullo LGBT, que esa fue una iniciativa para la ciudad de Panamá, y muchas más iniciativas que hice en esa ciudad. Y esto quedó así, o sea, trabajé durante 3 años y empecé a trabajar y dar temas de diversidad para las empresas. Y ahí empecé a seguir investigando, ¿no? Entonces, de repente llego a estas estadísticas que hicieron en el 2019 la consultora Nodos con otras fundaciones en Latinoamérica. Y ahí veo que la discriminación laboral a las diversidades LGBT y de todo tipo de diversidades está muy presente en América Latina. Casi el 37% de las personas de nuestra comunidad sufrió algún tipo de discriminación en los espacios de trabajo. Y el 86% de esas personas no se animaron a hacer la denuncia por miedo a alguna represalia. Que las echen del trabajo, que las insulten. Entonces, esto termina que muchas veces sigamos ocultándonos en los lugares de trabajo, porque evitamos conversaciones que pueden ser las más sencillas. Desde cuando uno llega un lunes a la empresa y está en la cocina tomando un café y es, ¿qué hiciste el fin de semana? Uno empieza a mentir, porque no se anima. Si la empresa o el lugar no está armado de una forma inclusiva, uno empieza a crearse historias para que la gente lo acepte. De todas estas discriminaciones que se ven y actos de violencia, casi la mayoría, el 33% fueron realizados por compañeros de esas personas en los lugares de trabajo y un 23% por líderes de sus equipos. Y también otro dato lamentable es que de todas las empresas que fueron encuestadas, solo el 35% de las personas decían que sus empresas tenían grupos de recursos de empleado o políticas y beneficios para la comunidad LGBT. Y es ahí que es la frase que hoy escuchamos como muchas veces, ¿no? De la fiesta que hablábamos hoy. Entonces, ¿qué es la diversidad y cómo empezamos a manejar la diversidad en las compañías? Y esta frase que hoy decía la gente de Diageo, que era diversidad es que te inviten a la fiesta, inclusión es que te saquen a bailar. Hay que llevarlo un pasito más. Equidad es que se acuerden de poner tu canción preferida y pertenencia es bailar como si nadie te estuviera mirando. Acá es donde tienen que ir las empresas. Siempre tenemos que ir un poco más allá de lo que sabemos, de lo que conocemos.
Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿en qué lugar de esa fiesta estamos? O sea, ¿qué lugar ocupamos hoy nosotros y nosotras en las empresas? Como líderes, como equipos, como miembros que representan personal de recursos humanos, grupos de recursos de empleados. ¿Qué lugar estamos haciendo y cómo queremos que nuestra empresa sea percibida en el resto del mercado laboral y en la sociedad, sobre todo? Porque creo hoy por hoy que lo que tenemos que hablar es que las empresas tienen un rol social fundamental. Hoy hablaban la gente de las cámaras la cantidad de derechos que todavía no existen en muchos países de Latinoamérica. Entonces el sector privado se convierte en un agente clave en mover esos derechos. Y así es como surge un poco la idea del libro. En pandemia aproveché esos meses que nos encerraron a juntar muchas ideas que tenía, de haber hecho muchos cursos de coaching enfocados en cómo utilizar el coaching para gestionar la diversidad y la inclusión. Y así es como nace Come Out, ¿no? Y es una guía, Come Out, que busca decirle a las empresas cómo pueden salir del closet. Pero acá no es el closet solo hablando de las letras, de lo que hablamos hoy. Es el closet de la autenticidad. Cómo lograr ser auténticos y auténticas en nuestros lugares de trabajo. Y básicamente es una guía, es muy sencillo lo que vamos a ver, porque es un paso a paso. Siempre hablamos, y la mayoría, como vimos, empresas multinacionales o regionales o de mucho capital que se involucran con temas de diversidad e inclusión. Pero ¿qué pasa con las pymes? ¿Qué pasa con las pequeñas empresas, con los emprendedores y emprendedoras? ¿Cómo arrancan una organización diversa desde el principio? Y eso es lo que viene a traer el libro, un poco de un paso a paso. Entonces, la visión de este libro, un poco a lo que apunta, y si nos preguntamos justamente eso, es eso. Son 5 puntos fundamentales que se tocan a lo largo del libro, que es cómo crear y promover un ambiente laboral incluyente y diverso, cómo generar atracción y retención de esos talentos diversos que tenemos en la organización, cómo crear lugares de trabajo donde todos los talentos puedan alcanzar su máximo potencial. El cuarto punto es cómo empoderar a la nueva generación de líderes de la diversidad a través del coaching. Hay muchas técnicas de coaching en el libro. Y finalmente también entender que esto no lo podemos hacer solos, que tenemos que mover las alianzas, que tenemos que mover las redes, las cámaras, Pride Connection, otras fundaciones que toquen estos temas. Entonces, justamente el último paso es cómo crear una red de contactos aliados que apoyen a la diversidad. El libro no solo toca temas LGBT, porque como hablaba hoy Felipe, o sea, las letras las tenemos que sacar un poco, creo que fueron necesarias para entender y educar a la sociedad, pero hoy tenemos que hablar de diversidad en general, de los talentos diversos que existen. Entonces se tocan temas también de edad, de género, orientación sexual, identidad de género, origen etnocultural o social, y diversidad funcional y habilidades. A lo largo del libro, si bien está más enfocado en la comunidad LGBT, hay tips para también implementar estas 5 áreas en todos los puntos que se van a ver en los diferentes capítulos. Ahora sí, algún tecnicismo que son los beneficios. Cuando nos preguntamos, si bien la mayoría los suponemos o los entendemos, los beneficios de ser una empresa inclusiva, hay tanto para la empresa como tal y para los individuos que la componen. Entonces, básicamente, lograr construir ambientes inclusivos es esto, ¿no? Lo que hablamos, atraer y retener el talento, mayor productividad de las personas, la lealtad de los consumidores, porque es una empresa que se involucra no solo con las personas, sino también con la sociedad alrededor. Tener el insight de la comunidad LGBT. Y yo creo que tener el insight de las minorías, que hoy por hoy son las nuevas mayorías, es clave para la innovación. Porque uno puede entender y escuchar lo que está pidiendo la sociedad, lo que pide el mercado. Y si nosotros nos manejamos con la misma gente, con los mismos núcleos, nunca vamos a saber cuáles son esas necesidades que no estamos satisfaciendo. Esto obviamente ya dije, mayor innovación con diversidad de pensamiento y nuevas técnicas de liderazgo. Las empresas también tienen esta parte social de inspirar. Ser una empresa diversa, inclusiva, hace que otras empresas también quieran seguir esos modelos, ¿no? Y que nos animemos que está bien animarse a mostrar
cosas diferentes, de romper los moldes, de romper la normalidad. Y obviamente, todo esto también mejora la imagen corporativa, pero el foco de esto, como decía antes, no tiene que estar solo en la imagen, sino en la intención, en los valores. Hoy, en varias de las charlas del día de hoy, se tocó el tema de los valores, que decían qué fácil es gobernar y manejarnos en una organización cuando los valores están claros. Es fácil atraer gente, contratar gente y echar gente. Entonces, es importante que esto sea parte del ADN de las organizaciones, no solo hacerlo por un tema de imagen. En el caso de las personas, ser una empresa inclusiva hace primero que ahorremos esas energías de estar mintiendo sobre nuestra autenticidad, que era el ejemplo que les decía del café. Varias veces me pasó llegar a una empresa y tener que inventar que me había ido a la playa con mis amigos cuando en realidad me fui con mi esposo. O incluso mentir sobre que estaba casado en ciertas situaciones, en ciertos países. O situaciones tan incómodas cuando me ven el anillo en Centroamérica y me dicen, ah, bueno, pero estás casado. Le digo, sí. ¿Y tu esposa? ¿Tu esposa de dónde es? Y yo digo, de Guatemala. Le digo, mi pareja es de Guatemala. Bueno, sí, pero tu esposa, ¿a qué se dedica? No, mirá, es un hombre y se llama Eric. Y ahí, qué lindo el clima, ¿no? Muy húmedo Panamá. No podemos seguir la conversación de otra forma. O sea, no podemos normalizar esa conversación. No, y entonces estas son esas situaciones que a uno lo desgastan, porque pasar por esas situaciones, incluso una persona empoderadísima de su identidad de género o su orientación sexual, tiende a tropezar ante esos momentos. Porque se te pasan tantas cosas por la cabeza de perder un cliente, perder un proveedor, perder un equipo de trabajo, que tu sexualidad valga más que tu valor profesional, por un comentario. Entonces, creo que justamente cuando las empresas empiezan a hablar de estos temas, es cuando se empiezan a romper esos tabúes, esas barreras. Y ahí, obviamente, las personas se pueden enfocar en lo que realmente importa, que es hacer su trabajo. Y cuando la persona se dedica 100% a eso, estando cómoda, es que lo da todo. Entonces hay mayor lealtad hacia la organización, hay mayor apertura mental porque tenemos diferentes puntos de vista, está ese sentimiento de pertenencia, de ponernos la camiseta, y el estado positivo y proactivo constante y un estado óptimo de bienestar. Y esto es clave porque esta actitud positiva permite que también se desarrollen las personas a nivel de liderazgo. Cuando esto se da en estas situaciones, es mucho más fácil trabajar temas, resolver conflictos y generar nuevos y nuevas líderes. Entonces, para esto, para lograr estas empresas, es que el libro propone una rutina inclusiva, un paso a paso. ¿Qué vamos a hacer hoy? Y esta rutina que se viene, es lo que todos y todas las líderes de la organización tienen que pensar en un día a día y que observar alrededor de lo que está pasando. El primer punto es identificar problemáticas que afecten a los talentos diversos. Esto viene desde el reclutamiento, hacia cómo estamos haciendo las técnicas de reclutamiento, dónde estamos buscando a las personas, cómo estamos accediendo a la comunidad trans, cómo estamos mostrando las imágenes hacia afuera. Entonces, cómo están los beneficios y las políticas. Entonces, hay muchas problemáticas que afectan a la comunidad LGBT y a los talentos diversos en general, que las empresas tienen que estar atentas a eso. Otro punto importante es revisar y actualizar las políticas y beneficios. Y un caso muy común es la licencia de casamiento. En muchos países, obviamente, el matrimonio igualitario no está aceptado, pero las personas igual se casan, ¿no? Entonces se van a México, se van a Argentina, se van a Uruguay. Pero claro, se tienen que pedir una licencia de enfermedad, se tienen que pedir una licencia de vacaciones, se tienen que pedir licencias que no le corresponden, porque en otros países tenés licencia por matrimonio. ¿Por qué yo tengo que usar un beneficio que eventualmente lo puedo necesitar inventando una situación que no es la correcta? Entonces acá es cuando las organizaciones y las empresas pueden hacer un cambio social. Porque si bien en tu país no te da esa política, como lo que hablamos hoy de WOW, que daba el seguro privado de salud para cambio de género. Miren la importancia de eso, cómo es un ejemplo tangible de cómo una empresa utiliza una política, un beneficio que no está avalado por las leyes, pero te lo da igual.
Y eso es poderosísimo. Es muy poderoso porque hace que las personas quieran estar toda la vida en tu empresa. Porque les das cosas que nadie más se las da, ni siquiera es de Estado. Cuando salen de su empresa, eso se termina. Entonces, si la empresa te da esas políticas y beneficios, es magnífico, es muy, muy poderoso. El punto 3 es revisar los entrenamientos de la empresa cubriendo temas de diversidad. O sea, cómo estamos entrenando a la gente, qué tipo de talleres estamos haciendo, de qué hablamos. Hablamos de sesgos inconscientes, hablamos de comunicación inclusiva, cómo entrenamos a las personas que reclutan a nuestra gente, cómo armamos los grupos de recursos de empleados. ¿Tenemos grupos de recursos de empleados? Y cómo hacemos esa gestión, cómo los potenciamos para que no solo tengan poder adentro de la empresa, sino también relación con la sociedad. Que esa es la última parte, ¿no? De las alianzas que hablábamos. El cuarto punto, y creo que esto es algo vital, es respetar y garantizar la privacidad de las personas, la confidencialidad. Es clave que se logren que las personas estén seguras cuando van a denunciar algún caso de discriminación, porque ya vimos que son muchos los casos de discriminación. Entonces, es importante que hagamos foco en la confidencialidad. Y por último, seguir empoderando a nuevos y nuevas líderes de la diversidad. Esto tiene que ser transversal en toda la empresa, en todos los equipos. Y esto se logra a través de comunicación asertiva, escucha activa y coaching ejecutivo. Entonces, el libro también presenta cómo utilizar, cómo ser empático, qué técnicas usamos, qué preguntas poderosas nos podemos hacer para potenciar a nuestros equipos de trabajo, para potenciar a toda la gente que forma parte de la organización y sobre todo que esta rutina inclusiva traspase las barreras de la organización. ¿Por qué? Porque ya no es suficiente con que las personas salgan del closet, es hora que las empresas también lo hagan. ¿No es cierto, Bianca? Muchas gracias, soy Diego Tomasino. Pueden conseguir el libro en Amazon. Wow. Acá hay algunos también, así que mañana voy a estar en la feria y les agradezco a todos y a todas por su atención. Muchísimas gracias.